Buenas tardes a todos, bienvenidos a la reunión número 693 titulado La ciberseguridad en salud pasó de ser un problema técnico a un problema estratégico. Mi nombre es José Pablo Carzaracho, soy médico residente de informática en salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. En esta oportunidad, y dando cierre al track de seguridad informática, realizaré un recorrido con una breve introducción de la temática planteada para luego pasar al análisis de dos artículos científicos. En primer lugar, abordaré el artículo titulado en español Hacia una comprensión de la ciberseguridad en el ámbito de salud, revisión integral de prácticas y tendencias recientes. Posteriormente continuaré con el segundo artículo titulado en español Un marco global de estandarización en ciberseguridad para la informática en salud. Finalmente concluiré la presentación realizando las conclusiones finales sobre los aspectos analizados. Empecemos. La transformación digital acelerada del sector de salud en el entorno post-COVID, impulsada por el uso de las tecnologías como el Internet de las cosas médicas, la inteligencia artificial, la computación en la nube, han revolucionado la atención de los pacientes, pero también ha ampliado drásticamente la superficie de ataque. El sector de salud atraviesa una revolución tecnológica sin precedentes, donde la transición hacia el ecosistema digital interactuado, impulsado por la telemedicina, el Internet de las cosas médicas y la inteligencia artificial, ha redefinido la atención al paciente. Esta apertura digital ha convertido a los datos clínicos en uno de los activos más valiosos y sensibles de la economía moderna, atrayendo a actores malintencionados que ven en la informática en salud protegida una mina de oro para fraudes y la extorsión. En este contexto, la ciberseguridad ha dejado de ser una simple tarea de soporte técnico para convertirse en un pilar fundamental de la seguridad del paciente y la ética médica. Proteger esta infraestructura sanitaria ya no se trata solo de evitar fallos del sistema, sino también de garantizar la continuidad de servicios vitales y la confianza en relación al médico-paciente en el mundo donde la conectividad lo es todo. Para analizar el primer artículo, que se titula en español Hacia una comprensión de la ciberseguridad en el ámbito de la salud, revisión integral, práctica y tendencias recientes. En este artículo aborda la importancia creciente de la ciberseguridad en el sector de salud, analizando las principales amenazas, las herramientas de protección y aplicaciones actuales dentro de los sistemas sanitarios. Los autores destacan que la digitalización en la atención médica incrementa la necesidad de proteger datos clínicos, dispositivos médicos y plataformas hospitalarias frente a los ciberataques. La ciberseguridad del sector sanitario se ha convertido en una prioridad crítica debido al aumento de amenazas como los robos de datos, el fraude de identidad y el secuestro de sistemas mediante ransomware. Esta vulnerabilidad afecta a los hospitales, a los proveedores de atención, centros diagnósticos, instituciones académicas y empresas vinculadas a la salud. La mitigación del riesgo requiere no solo sistemas de autenticación robustos, sino también capacitación continua del personal, especialmente para detectar ataques de phishing y de malware. Uno de los mayores desafíos se encuentra en la cadena de suministro sanitaria, ya que la participación de múltiples proveedores externos amplía la superficie de ataque y genera puntos vulnerables que pueden ser aprovechados para los ciberdelincuentes. Las amenazas pueden ser externas mediante el acceso ilegítimo para obtener beneficios económicos, o también pueden ser internas a través del uso indebido de credenciales autorizadas. La creciente digitalización y conectividad del sistema sanitario incrementa el riesgo de ciberdelincuentes, dificultando la creación de un sistema único y completamente seguro. Las soluciones tradicionales basadas en la relación ante amenazas conocidas resultan insuficientes en el contexto actual. Además, la implementación de nuevas tecnologías implica altos costos, procesos de certificación y posibles interrupciones operativas. A pesar de estas dificultades, el sector de salud debe priorizar la protección de los datos clínicos y garantizar el acceso seguro a los perfiles autorizados. Para comprender la ciberseguridad tenemos que saber que tiene como objetivo proteger los sistemas, las redes y los datos frente a robos, fugas de información, daños e interrupciones del servicio.
El sector sanitario representa un desafío crítico debido al aumento de cibercrímenes y gran cantidad de información sensible almacenada en los sistemas de salud. Muchos hospitales presentan debilidades en la detección y la gestión de amenazas, ya que no monitorean adecuadamente los eventos en las redes ni las intrusiones de los ciberataques. Esto aumenta el riesgo de las brechas de seguridad que pueden afectar directamente la atención y la privacidad de los pacientes. Los registros médicos electrónicos en las redes de atención médica contienen datos personales, financieros, de alto valor, convirtiéndolos en objetivos atractivos para los hackers. La necesidad de compartir información clínica para mejorar la atención también incrementa la exposición a estos ataques. Para fortalecer la seguridad es fundamental promover la cultura organizacional de la ciberseguridad, capacitando al personal sobre todo en el rol de la protección de los datos. Además, las instituciones deben implementar políticas estratégicas para el uso de dispositivos móviles y gestión segura de los equipos, apoyándose en herramientas de administración de dispositivos para controlar y proteger la información sanitaria. Los avances tecnológicos en salud permiten mejorar la atención médica mediante el uso de dispositivos conectados, intercambio de datos, comunicación digital entre pacientes y profesionales. Sin embargo, esta transformación digital también incrementa los riesgos de ciberataques, especialmente en el uso creciente de aplicaciones móviles, servicios en la nube y servicios interconectados. El sector sanitario se ha convertido en el objeto prioritario para los ciberdelincuentes. La filtración de información, los ataques por medio de ransomware y los robos de credenciales pueden comprometer redes completas y afectar incluso los servicios críticos. Además, las técnicas como el phishing, los malware, son utilizados con frecuencia para obtener accesos ilegítimos a los sistemas. Garantizar la seguridad de la historia clínica electrónica y de la información personal de la salud es esencial para mantener la confianza entre los pacientes y asegurar el correcto funcionamiento tecnológico emergente de la telemedicina, la robótica y los sistemas de análisis clínico. Frente a este aumento de ciberataques, se espera también un fortalecimiento de las regulaciones y mayor exigencia de protección de la salud. ¿Cómo vamos a mitigar los riesgos? La migración de la documentación a bases de datos y servicios en la nube mejora el acceso y el intercambio de datos, pero también incrementa el riesgo de la seguridad. Los directivos sanitarios consideran que los hackers representan una principal amenaza para la protección de los datos, especialmente por la posibilidad de que el malware comprometa la red completa. En este contexto, la ciberseguridad requiere una adecuada gestión de riesgo y la comprensión de las diferencias entre amenaza de seguridad y protección. Los autores plantean como el objetivo principal explorar la necesidad de la ciberseguridad en el sector sanitario, analizar sus herramientas y características claves, estudiar las diferentes funciones en la salud e identificar las aplicaciones relevantes dentro de este ámbito. ¿Sí? La ciberseguridad en el sector sanitario incluye herramientas como pruebas de penetración, escaneo de vulnerabilidades, prevención de pérdida de datos, cifrado de software antivirus orientado a proteger la información médica y los datos del paciente frente a accesos ilegales y ciberataques. El avance tecnológico, junto con el uso de la tecnología de la información, el Big Data, almacenamiento en la nube y dispositivos móviles, han incrementado la posibilidad de atención médica y monitoreo de pacientes, pero también ha ampliado la cantidad de puntos vulnerables para el cibercrimen. La externalización de los servicios y la creciente interconexión entre sistemas aumentan los riesgos de violaciones de seguridad. Los hospitales requieren estrategias íntegras de ciberseguridad que incluyen planificación institucional, actualización constante de sistemas, gestiones seguras de copia de seguridad y capacitación del personal. Durante la pandemia del COVID-19 aumentaron significativamente los ataques de phishing, afectando especialmente a instituciones sanitarias. El sector enfrenta desafíos relacionados con el uso de tecnologías antiguas,
accesos físicos poco restringidos, errores humanos y falta de concientización por parte del personal. Además, la integración de las tecnologías de la información, registros médicos electrónicos, telemedicina e inteligencia artificial han incrementado los riesgos de ciberataque y la necesidad de nuevas formas de gobernanza y protección de los datos. Los profesionales de gestión de información sanitaria cumplen un rol clave en la protección de la privacidad, seguridad y exactitud de los registros médicos. También se destaca la importancia de capacitar al personal de salud en ciberseguridad, ya que médicos y administrativos son objetivos frecuentes de ataques de exploración de factores humanos. ¿Cuáles son las funciones de la ciberseguridad en el ámbito sanitario? La ciberseguridad cumple funciones esenciales como la protección de los datos, la gestión del riesgo, la capacidad de seguridad y la protección integral de la información clínica y administrativa de los pacientes. Estas funciones buscan reducir el riesgo de ciberataque y garantizar el cumplimiento de normativas de seguridad y privacidad. Los enfoques tradicionales de seguridad basados únicamente en perímetros ya no resultan suficientes frente a las amenazas más sofisticadas. En la actualidad, la actualización constante de los software, el uso de los parches de seguridad, las copias de respaldo y planes de recuperación son medidas fundamentales para reducir el ataque y asegurar la continuidad operativa. Asimismo, las herramientas como los antivirus, el cifrado, el bloqueo remoto, el rastreo por GPS, el control de acceso ayudan a proteger los dispositivos y datos esenciales. Los errores humanos y el uso de dispositivos por personal no técnico representan riesgo adicional, especialmente por pérdida, robo o acceso no autorizado. Además, muchos ciberataques aprovechan las vulnerabilidades conocidas que no han sido corregidas mediante actualizaciones de seguridad. Los ataques al sistema sanitario pueden comprometer información de salud protegida, datos financieros, información del personal y propiedad intelectual médica. Incluso puede afectar a la atención médica provocando cancelación de cirugía, desvío de ambulancia o interrupciones del servicio de salud. Dentro de las aplicaciones de ciberseguridad en el sector sanitario, para proteger la privacidad de los pacientes se utilizan técnicas como la pseudonimización, que es una técnica de seguridad que representa los datos personales identificativos con seudónimo o códigos, haciendo que los datos no puedan atribuirse a un individuo específico sin usar información adicional. También tienen la anonimización de los datos. Además, las instituciones deben implementar medidas de seguridad sólidas para prevenir filtraciones, especialmente con el correo electrónico, que es una vía frecuente de ataque de phishing y robo de información confidencial. La brecha de seguridad genera altos costos para la organización de salud y pone en riesgo la integridad de las aplicaciones y bases de datos sanitarias. Por ello es fundamental invertir en recursos tecnológicos y financieros destinados a la ciberseguridad. En medidas recomendadas se encuentra la autenticación multifactorial, segmentación de redes, planes de continuidad, recuperación ante desastre, análisis forense digital, dispositivos antirrobo y evaluación de riesgo. El sector sanitario además se encuentra regulado y sujeto a estrictas normas de protección y de datos y seguridad. Al hacer referencia al aumento a las amenazas perjudiciales de la ciberseguridad en la atención médica, en numerosas oportunidades los datos pueden ser comercializados ilegalmente y utilizados repetidamente antes de que las víctimas detecten la filtración. Los ciberataques en salud pueden tener consecuencias graves que exceden las pérdidas económicas y la violación de la privacidad. Entre las principales amenazas se encuentran los ataques de denegación de servicio, malware, ransomware, capaces de interrumpir la atención médica, comprometer sistemas hospitalarios y poner en riesgo la vida de los pacientes debido a la pérdida de accesibilidad al sistema de información clínica. El futuro de la ciberseguridad se orienta hacia la integración entre profesionales humanos y la tecnología basada en inteligencia artificial,
capaces de analizar grandes volúmenes de datos, anticipar amenazas y responder a ataques complejos de manera eficaz. En el sector de salud, esto implica pasar de estrategias reactivas a enfoques preventivos e incluso reemplazo de sistemas obsoletos y protección integral de toda la red. La incorporación de tecnologías de la información en la atención médica ha mejorado la comunicación entre profesionales y pacientes, automatizando tareas y facilitando el acceso a la información clínica mediante el registro electrónico de salud y portales del paciente. El aumento de los ciberataques, especialmente durante la pandemia, permitió identificar vulnerabilidades relevantes en el ámbito sanitario. En este contexto, la capacitación del personal en ciberseguridad resulta fundamental para reducir errores humanos, fortalecer las prácticas de seguridad y mejorar la detección de amenazas como correos electrónicos fraudulentos o el intento de phishing. En el análisis crítico de este artículo, el título refleja correctamente el contenido y el enfoque de la ciberseguridad aplicada al ámbito de la salud. El trabajo resume adecuadamente objetivo, temática y conclusiones, aunque no detalla claramente la metodología bibliográfica. En la parte de validez interna no posee una muestra clínica, ya que se basa en revisión de la literatura sobre ciberseguridad en salud. En la selección de la población no describe criterios de inclusión y exclusión, ni estrategia de búsqueda bibliográfica. Lo que es la validez externa presenta una alta aplicabilidad de la informática en salud, gestión hospitalaria y protección de los datos. Los hallazgos son relevantes por el impacto del ciberataque en la atención médica y seguridad del paciente. Lo que es carácter innovador integra la tendencia actual de ciberseguridad y salud digital en una revisión amplia y actualizada. El segundo artículo que veremos, titulado en español Un marco global de estandarización en ciberseguridad para la informática en salud. En este artículo los autores proponen un marco global de estandarización para fortalecer la ciberseguridad en la informática en salud. Analizan desde la necesidad de establecer normas internacionales que permitan proteger a los sistemas sanitarios, garantizar la seguridad de los datos clínicos y mejorar la interoperabilidad entre las tecnologías de salud digital frente al aumento de los ciberataques. Con la proliferación de la tecnología en la era post-COVID, como el Internet de las cosas médicas, los dispositivos y la computación en la nube, se ha generado un volumen masivo de datos clínicos, que si bien optimizan el diagnóstico y el tratamiento, exponen la información de salud protegida a grandes vulnerabilidades. Las normativas tradicionales como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos o el Reglamento General de Protección de los Datos, aunque son muy valiosas, a menudo resultan reactivas y difíciles de implementar ante desafíos modernos como el intercambio de los datos transfronterizos y la inteligencia artificial. La metodología del marco global de ciberseguridad para la informática en salud propone una novedosa estructura triple para mejorar la privacidad de la seguridad de los datos del sistema de salud. Este marco identifica, categoriza y prioriza estratégicamente las actividades cruciales para la privacidad y la seguridad, utilizando lluvia de ideas para identificación y agrupación por categorías y el enfoque de toma de decisión multicéntrico para la priorización. Es un método sistemático para que las organizaciones sanitarias adopten medidas de seguridad integrales en un entorno digitalizado. La identificación de expertos. Para poder identificar las actividades cruciales del marco, se seleccionó 10 expertos internacionales de diferentes disciplinas, con más de 5 años de experiencia en su labor. Se seleccionaron ingenieros en software, analistas en web, analistas de datos, gerentes de atención médica, licenciados en tecnología y magíster en tecnología y aplicación, en administración de empresas, entre otros. Los expertos seleccionaron en una primera instancia utilizando el enfoque Delphi con lluvia de ideas por experto. A cada uno de los expertos se les informó sobre las normas médicas globales. El estudio Delphi constó de 3 rondas interactivas. Luego de estas rondas,
donde se logró identificar las actividades cruciales, establecer los criterios de categorización y establecer los criterios de priorización. Durante la fase de refinamiento se identificaron y eliminaron temas recurrentes y se utilizó el método de votación cuando no se estaban claras las decisiones. El número de interacciones para identificar las actividades cruciales fueron 5. De todas las ideas surgieron luego de 5 interacciones, la selección de 20 actividades cruciales universales. La categorización de estas actividades cruciales, para poder categorizar las actividades identificadas en el grupo manejables de manera efectiva, se propuso utilizar un algoritmo de agrupamiento espacial basado en la densidad de aplicación con ruido, llamado DESCAM, que es un algoritmo de aprendizaje automático no supervisado que agrupa puntos de datos densamente conectados y detecta valores atípicos, llamados ruidos, sin requerir el número de clúster de antemano. Este algoritmo escanea 20 nodos o nudos identificados relacionados en relaciones matemáticas, eliminando ruidos y agrupando las actividades afines por su densidad espacial. El proceso de agrupamiento involucró 2 parámetros clave. El primero, el umbral de densidad, que define el vecindario alrededor del punto del dato. Al mismo tiempo, el número mínimo de puntos necesario para formar una región densa. Este algoritmo logró identificar 5 categorías homogéneas: la gestión de políticas y cumplimiento, la capacitación y centralización, la protección de datos y control de privacidad, el monitoreo y respuesta, la seguridad de la tecnología y la infraestructura. Luego de la categorización de las actividades, se realiza la priorización, utilizando la técnica TOPSI para el orden de preferencias por similitud con la solución ideal. Es una herramienta utilizada para la toma de decisiones multicéntrico, proporcionando un método claro y sistemático para la clasificación alternativa en función de su proximidad relativa a la solución ideal. La eficacia de la priorización va a depender de la identificación adecuada de los criterios de la ponderación precisa. Las métricas que se tomaron para realizar la priorización son de efectividad, donde se cuestiona si se mitiga el riesgo de ataque. Las métricas económicas cuestionan si el financiamiento es viable para instituciones con recursos limitados. Y las métricas de facilidad cuestionan si es logísticamente sencillo la implementación. Usando la técnica TOPSI, los autores concluyen que las actividades de protección de datos y control de privacidad deben ser las primeras. La seguridad y la política de cumplimiento deben ir en segundo lugar, luego la capacitación y concientización, seguida del monitoreo y respuesta. Y por último, la seguridad de la tecnología y la infraestructura. Esta priorización permite que los hospitales gestionen sus presupuestos en forma eficiente. Siendo la protección de los datos el nivel crítico, el análisis del método TOPSI permitió identificar que estas 5 actividades generan el mayor impacto por dólar invertido. Estas van a ser el control de acceso estricto, el cifrado de datos, el almacenamiento seguro, la minimización de los datos y la anonimización. Al realizar la comparación de este marco con otros marcos, podemos observar que el marco global de estandarización en ciberseguridad para la informática en salud es el único que integra la identificación de los expertos, el agrupamiento matemático para la priorización, la secuencialización de los entornos con recursos limitados. La falla crítica en salud ocurre cuando se confía únicamente en la tecnología. La tecnología puede colapsar sin políticas formales y personal capacitado. La ciberseguridad va a ser un problema de tecnología de la información, es un ecosistema operativo e integral. Este ecosistema debe evolucionar constantemente frente a las nuevas capacidades de inteligencia artificial
y la interoperabilidad del sistema. En el análisis crítico del artículo podemos ver que el título representa correctamente el contenido, enfocándose en la ciberseguridad y la salud digital. El resumen explica adecuadamente la temática y los objetivos, pero presenta poca información sobre la metodología y escaso detalle sobre la estrategia de revisión bibliográfica. En la validez interna se basa en la revisión bibliográfica, por lo que no incluye una población clínica específica. No detalla criterios de inclusión ni exclusión ni metodología de búsqueda. En lo que sería la validez externa, no representa intervalos de confianza ni datos cuantitativos. En lo que sería la aplicabilidad, es útil para la informática en salud, la gestión hospitalaria y la ciberseguridad sanitaria. El impacto y la relevancia clínica detectan la importancia de proteger los datos y garantizar la continuidad asistencial. A modo de cierre, se puede concluir que la ciberseguridad en el ámbito sanitario ha dejado de ser una opción técnica para convertirse en una necesidad estratégica vital para la seguridad del paciente y la continuidad operativa. Los puntos fundamentales son pasar del rol reactivo al proactivo. La digitalización masiva y el uso de dispositivos conectados ha convertido los datos médicos en una mina de oro para los atacantes. Por ello, las instituciones deben abandonar las respuestas pasivas y adoptar estrategias proactivas basadas en inteligencia artificial y monitoreo constante para predecir amenazas antes de que ocurran. Priorizar inteligencia de recursos. Los entornos de salud suelen tener recursos limitados. El marco global de la ciberseguridad establece que la prioridad absoluta debe ser la protección del dato y el control de la privacidad. Implementar medidas en fases, comenzando con la protección de los datos, seguida por las políticas y capacitación, permite una gestión más eficiente del riesgo. El factor humano como eslabón crítico. Sabemos que la tecnología por sí sola es insuficiente si el personal no está capacitado. Las amenazas internas y los errores accidentales son responsables de gran parte de las brechas, que resaltan la urgencia de crear una cultura de seguridad organizacional mediante entrenamiento continuo. La seguridad del diseño depende de la capacidad de los fabricantes y hospitales para integrar la ciberseguridad en lo que sería los dispositivos y los sistemas, asegurando que la innovación tecnológica no comprometa la integridad de la información sensible. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. El próximo Ateneo estará a cargo del licenciado Héctor Figueroa. Tengan ustedes buenas tardes.